sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Estos últimos días hemos tenido un sinfín de momentos de Taekook que hasta la fecha no han tenido una explicación. Y me refiero a los rumores que han surgido debido a fotos o comentarios hechos desde que salieron algunas cosas muy interesantes que me gustaría analizar un poco más. Probablemente me extienda de más, pero quiero contextualizar cada foto o video para que puedan entenderme mejor. Quiero aclarar que son teorías, porque vienen de momentos que todavía no tienen una explicación y como lo dije al principio, son intuiciones que vienen de comentarios de los mismos ARMYs o subido exactamente por Taehyun y Jungkook. Como por ejemplo, en el portafolio de BTS llamado Us, Ourselves and BTS, nos regalaron también un filme del concepto que se eligió para dicho portafolio. Pudimos ver que en la pizarra donde BTS escogió las fotos para mostrarle a ARMY, solo Taehyun y Jungkook apartaron las suyas en la parte inferior de dicha plataforma. Taehyun dijo que era lindo y luego Jungkook encerró sus fotos y colocó a un lado JK en B cerca de estos, mostrando al final el resultado de haber puesto solo sus fotos juntas apartado de los demás. Y si pueden observar bien, no es la primera vez que Taekook hizo este tipo de actos con sus fotos o cosas relacionadas a ambos de manera cercana, pues en cada oportunidad que tuvieron, Taekook siempre dejó en claro que les gusta mostrarlo así, ya que de forma normal casi no pueden, pero al menos nos dejan ver esta sutil manera de siempre estar unidos. En otro de los conceptos pudimos ver que Jungkook fue a abrazar a Taehyun en dos ocasiones que fueron cortadas antes de que sucedieran por completo, pero se mantuvo ahí escribiendo junto a él. Ahora, entre las cosas que dije al principio de este video, hablé sobre los rumores que surgieron debido a esta foto que Taehyun subió a sus historias de Instagram. Y para dar un contexto claro, se dijo que Taekook posiblemente estuvo dando un paseo de noche por las playas de Busan en su estadía en esa ciudad. El rumor partió a raíz de esas imágenes que Taehyun mismo subió. Como bien lo dije hace un momento, la primera de él posando para la foto que se le fue tomada por alguien más y la segunda de sus pies descalzo en la arena, la cual nos dijo más de lo que imaginábamos, ya que en los detalles que se notaron en dicha foto pudimos observar un par de huellas en la arena que Taehyun por alguna razón fotografió. Yo no había hablado sobre esto porque no me parecía que tenía tantos fundamentos para dar algo concreto, hasta que Taehyun el pasado 24 de octubre subió más fotos relacionadas a la salida nocturna por las playas de Busan, que además de tener mejor visión sobre ellas, las ARMYs pudieron averiguar más de lo que esperábamos. Si ven bien esta primera imagen, hay dos tipos de huellas en la arena. La del lado izquierdo claramente le pertenece a la sandalia que Taehyun estaba usando esa noche, pues notamos que su sandalia tiene las mismas características que tiene la que está incrustada en la arena y ustedes mismos pueden confirmarlo por las fotos oficiales de la página en la que se sacó el modelo exacto que Taehyun aparentemente usó ese mismo día. Lo que nos dice que la segunda huella que se ve del lado derecho son pertenecientes de Jungkook, pues tienen los mismos relieves que las sandalias que Jungkook usa a menudo y que cabe mencionar comparten match con Taehyun, o al menos lo que sabemos por uno de sus recientes episodios de BTS, donde nos dejaron ver que nadie más tenía el mismo modelo que ellos, y si buscamos con más detalle podemos ver que efectivamente las huellas coinciden totalmente con las que se muestran en la página oficial, las cuales también usaron en los ensayos antes del concierto y que Jungkook llevó consigo en su viaje a Qatar para su agenda, que fue el mismo día en el que aparentemente Taehyun le tomó foto y lo subió a sus historias de Instagram por la vestimenta que tenía. Jungkook también posteó una foto del mar mucho antes de que Taehyun decidiera compartir algo sobre ello y dejó muchas cosas que pensar. Cabe aclarar que posiblemente no fue el mismo día en el que hicieron live, pues para el live Taehyun estaba usando el mismo atuendo que usó en las pruebas de sonido antes del concierto de ese día y para ir a la playa. Usó una playera blanca y un suéter gris, con el gorro que él mismo mostró que usó para ir a ese lugar, pues son las mismas prendas que se ven en las fotos que Taehyun compartió, por lo que se intuyó que la persona que tomó la foto de su silueta no pudo haber sido Taehyun, ya que el gorro de cubo que usó esa persona en dicha imagen no es la misma que Taehyun aparentemente eligió para la ocasión, así que se dejó en una duda abierta sobre si sería Jungkook quien acompañó a Taehyun en esa caminata nocturna por las playas de Busan. Pues si recuerdan bien, en un fanzine, una ARMY le preguntó a Jungkook a través de un post-it que si tuviera una novia, qué es lo que más le gustaría hacer con ella, y este respondió que la llevaría al mar.
Tiempo después, otra fan preguntó que si tuviera una licencia de conducir, ¿a quién de los miembros llevaría primero a pasear? Y él respondió que llevaría primero a Taehyun, diciendo que lo llevaría a ver el mar cuando este mismo fan le preguntó sobre a dónde lo llevaría a pasear, lo que dejó en claro que era el plan destinado para los dos. Así como tampoco podemos olvidar que en otra de las ocasiones le preguntaron a Jungkook sobre cómo sería su cita ideal y este dijo que definitivamente sería dando un paseo en la playa por la noche, exactamente como lo vimos suceder. Pues como siempre, Taekook nos deja pistas a la vista para darnos cuenta de que esto no es solo una coincidencia, que hay algo más que un simple ship del que todos desacreditan sin dar fundamentos para decir que esto no es real, cuando podemos ver que en definitiva ambos tienen cosas por decir y no hay mejor manera que hacerlo de la forma en la que mejor nos lo hacen saber, porque esta relación puede ser muy privada pero jamás secreta.